Hoy vamos a hablar acerca del cuidado que debemos tener cada uno de nosotros para mejorar como varón, como persona. Y eso es lo que necesitamos aprender, necesitamos desarrollar el cuidado. Y voy a tratar de compartir mi pantalla para que ustedes también puedan ver en esta presentación. Muy bien, ahora sí, estamos por ahí. Vamos a hablar del valor del cuidado. Es una conducta que nosotros debemos aprender a practicar. Dice el dicho, cuídate que te cuidaré. Así dice el hombre. Dios dice, no tengas miedo, yo estoy a tu lado. ¿Por qué? Porque Dios es pendiente de nosotros. En cambio, el hombre dice, hace que Dios hable diferente de lo que ha dicho. Cuídate que te cuide. No, no es así. Nosotros tenemos que entender cómo piensa Dios y cómo piensa el hombre. Ahora, ese dicho de cuídate que te cuidaré es un dicho del hombre, pero no es de Dios. Dios dice, no tengas miedo, yo estoy a tu lado. Ahora, cuando hablamos del cuidado, debemos entender esa actitud que mostramos nosotros para con los padres, para con el hijo, para con la esposa, para con el trabajo, para las cosas que hacemos, pero donde le ponemos atención, le ponemos no solamente atención, sino reflexión. Y de eso tiene que ver el cuidado. ¿Por qué hablar del cuidado nosotros como varones que somos? Acá algunos dirán, pero yo ya me sé cuidar. Bueno, eso dicen todos. ¿Por qué hablar del cuidado? Aquí en esta imagen, ahora que se hablaba tanto, por ejemplo, del metro de distancia, alguien quiso demostrar que se va a cuidar solo y va a ser responsable y se hizo un aro de 1 metro de diámetro para cada lado, entonces y así las personas no podían acercarse. Entonces, pero alguien ha hecho un meme diciendo, ¿no? Cuando eres hombre y no quieres que te acusen por acoso, entonces ponte tu aro ahí al costado y entonces nadie te puede decir que estás acosando, ¿no? Ahora, hablar del cuidado nosotros los hombres en esta reunión, porque somos parte de una cultura de la poca prevención. No nos gusta practicar la cultura de la prevención. Se habla de un país de la informalidad, no hay mucha prevención. Por eso es que cuando viene una enfermedad, en este caso viene la pandemia, se habla de segunda ola, todo, y sigue igual. Entonces, dos, porque todos sabemos el dicho, mejor es prevenir que lamentar. Lo sabemos, pero enrejamos la casa después que roba el choro. Entonces, ponemos seguros a los faros del carro después que el choro se lleva el espejo. Así es. Y parece, pero todos actuamos después de lamentarnos, por eso decimos, ¿no? Entonces, somos una cultura de la poca prevención. Todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, pero también todos actuamos después de lamentarnos, después que nos ha sucedido algo que no queríamos. Entonces, ¿qué es el cuidado? El cuidado, esta imagen puede ayudar a entender un poco. Si estás dando de comer a un niño pequeño, lo haces con mucha delicadeza, con mucha precaución, con mucha observación, porque no quieres que se atore,
no quieres que vomite, no quieres que aprenda mal, quieres que se alimente, quieres que se nutra. Entonces, estás buscando hacer un bien. Ahora, por eso, cuando hablamos de cuidado, es la actitud de poner atención en la previsión con el interés de proteger la familia. Eso es el cuidado, la actitud de poner atención en la previsión, no en el lamento, porque lo que buscas es proteger a tu familia. Es la actitud de vigilarse a sí mismo para lograr el bienestar de alguien o de otra persona. En este caso, por ejemplo, tú te cuidas a ti mismo para que tu esposa esté mejor o para que tu hijo, tu hermano, tu papá esté mejor. Por eso en estos días cuando se habla, por ejemplo, de tener cuidado de la higiene, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, entonces, si alguien es responsable, van a buscar el bienestar de los demás. Es la actitud de observar a alguien para advertirle de un peligro. Entonces, son actitudes que te van a llevar a actuar para prevenir, para ayudar a buscar el bienestar de alguien o para librar, para proteger a alguien, es hacer algo con delicadeza con el fin de ayudar y no dañar. Para eso necesitamos nosotros tener el valor del cuidado, para ayudar, para hacer bien, para ser de bendición a otras personas. Por eso decimos en la parte final, es proteger con responsabilidad algo que no me pertenece. Por ejemplo, el hijo es de Dios. La esposa, como dice Pedro, también es una hija, es heredera de Abraham. Entonces, todo lo que hacemos aplicando el valor del cuidado es para ser de bendición, para ayudar a otros. Y eso es lo que debemos entender. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de ser cuidadoso? Uno, nos evita pasar por frustraciones y malos momentos. Dos, nos ayuda a seguir mejorando cada día. Tres, nos ayuda a encontrar satisfacción. Eso es importante. O sea, cuando tú empiezas a practicar el valor de lo que es el cuidado, entonces tú vas a evitar frustraciones. El hermano Juan Ricardo mostró su con una venda, había con unos puntos. De seguro que por un momento se descuidó y se golpeó o algo pasó, un accidente, ¿no? Los accidentes van a ocurrir siempre, pero si nosotros somos prudentes, vamos a evitar en la mayoría de los accidentes. Nos ayuda a seguir mejorando cada día, nos ayuda a encontrar satisfacción. Eso es. ¿Por qué? Porque gracias a esa delicadeza, a esa atención, a esa observación, lo que has hecho tú es, como se llama, es tal vez ayudar a alguien, estar tranquilo, lo que te propusiste. Entonces, eso te da satisfacción. Nos ayuda a mantener la calma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estás desesperado, porque eres consciente que has hecho las cosas con debida atención. Nos sirve para dejar un estilo de vida a los que vienen detrás. En este caso, si tú eres un jefe, por ejemplo, en el trabajo, a los nuevos que llegan, tú les vas enseñando cómo hacer el trabajo. Si tú eres un padre, vas dejando un modelo, cómo se hacen las cosas en casa a los hijos. Si tú eres un profesor, vas dejando un modelo a los alumnos. Así es. Y vas dejando un modelo. Jesús era esa persona que era una persona que le ponía mucha atención, le ponía mucha dedicación a las cosas que hacía y los discípulos aprendieron de Jesús y comenzaron
a imitar más adelante al Señor Jesús. Nos llena de alegría ver a otros seguir nuestro ejemplo. Y esa es la meta que debemos tener nosotros los hombres, los hombrecitos más pequeños, más adelante, comiencen a hacer las cosas como nosotros lo hacemos. No por obligación, sino porque han visto un modelo. Esto es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Ahora, desventajas de ser descuidado. Dice, mientras alguien te descuida, siempre hay alguien que daría lo imposible por tenerte en su vida. Está hablando, por ejemplo, de un hombre que descuida a su mujer. Y una mujer que tiene detalles, que tiene, ¿cómo se llama? Cualidades personales. Y entonces hay hombres que descuidan, por ejemplo, a la mujer, y hay otros hombres que admiran a esa mujer y harían lo imposible para tenerla en su vida. Y algunos pierden por el descuido, por no saber valorar. Entonces, por ejemplo, desventaja de ser descuidado. El esposo descuidado pierde a su esposa. El padre descuidado pierde a su hijo porque el hijo puede terminar en el alcohol, en la droga, en la violencia, en lo que sea. El alumno descuidado pierde el ciclo. El obrero pierde el empleo. El empleador descuidado pierde su empresa. El hombre descuidado pierde la salud, el respeto y la alegría. Es el chico que pierde a la chica. Chicas muy inteligentes, muy bonitas, que de pronto le prestan atención, le dan la oportunidad a un chico, pero el chico, por su descuido, por su falta de perseverancia, por su falta de diligencia, termina siendo abandonado por la chica porque las chicas inteligentes se dan cuenta fácilmente. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver nosotros algunos ejemplos bíblicos que nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos fallar si no practicamos el valor del cuidado. Por ejemplo, Adán perdió el Edén. Dice el texto, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, Adán tenía el Edén. Adán debía estar ahí cuidando, pero Adán se descuidó, fue seducido, fue engañado y eso afectó su, su trabajo, su vida, y esto no le sirvió más adelante, porque ¿cómo termina la historia? Diciendo, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Adán tenía el Edén, tenía a su esposa. Por un momento descuidó a su esposa, dejó que dialogara con la serpiente. Y él, al final, por su descuido personal, terminó expulsado junto con Eva del Edén. Así que ahora ya no es el Adán en el Edén, sino es el Adán fuera del Edén por haber descuidado de escuchar y obedecer al Señor. Si le hubiera prestado mucha atención al Señor, hubiera respondido conforme a la palabra, entonces Adán hubiera mantenido su presencia en el Edén. Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. En segundo lugar, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas que Dios nos pide, por ejemplo, a nosotros, qué es lo que debemos hacer o cómo debemos cuidar nuestros compromisos. En Deuteronomio 23:23 dice, lo que salga de tus labios,
cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Ponle mucha atención, disciplínate, respeta, ¿ya? Haz lo mejor que puedas para cumplir el voto que has hecho para con el Señor. Algunos hacían un voto, por ejemplo, algunos hacían un voto para servir al Señor. Otros hacían un voto, por ejemplo, del nazareato para que no se corten el cabello. Así es. Pero algunos no cumplían. Y aquí en esta imagen está la clásica, ¿no? Pues vamos a decir, por ejemplo, de algunos que hacen proyectos. El dueño va y dice, ¿y está mi proyecto? Y dice, el proyecto lo tendré listo en 2 días. Yo te mando los documentos. Ya. Yeah. ¿Cuándo me vas a llamar? Te marco mañana. Otro que quiere hacer ejercicio. Mañana empiezo a hacer ejercicio. Mañana empiezo. Y cuando se encuentra con otro amigo y dice, nos vemos para comer la próxima semana. El lunes me pongo a dieta. Entonces, somos personas que queremos hacer cosas, que queremos hacer algo, pero no somos muy disciplinados. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando nuestro compromiso con uno mismo ni para con Dios. Y eso es lo que quiero resaltar en esta noche, que nosotros verdaderamente debemos escuchar al Señor lo que dice, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios. Así es. Entonces, el cuidado, como dije hace un momento, es la actitud de prevenir, es la actitud de buscar, de ayudar a otras personas, es la actitud de vigilarse a sí mismo. Encontramos, por ejemplo, otro texto bíblico en Mateo 6.1, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Dios nos está pidiendo que no busquemos la aprobación de la gente. Nosotros a veces nos preocupamos quedar bien ante las personas y no tanto quedar bien delante de Dios. Y eso, por ejemplo, cuando Dios habla de que debemos tener cuidado, es eso, ¿no? De no tanto querer quedar bien ante la gente. Esta imagen que les pongo, por ejemplo, es un lente para ver virtualmente unas escenas donde tú piensas que estás en una realidad tridimensional, pero te sacas el lentes y estás en tu casa o estás en una silla y estás fuera de simplemente el lente te ha llevado fuera de tu realidad. Y entonces nosotros tenemos que pisar tierra, tenemos que ser conscientes que somos seres humanos y como seres humanos necesitamos agradar a Dios y no a los hombres. Pero a veces le ponemos mucho interés de quedar bien ante los demás y no ante Dios. Por eso, aquí cuando el Señor usa el término cuidar, es dar oído, prestar atención a esta palabra. El Señor no está interesado que nosotros, por ejemplo, que nosotros tratemos de llamar la atención de otras personas. Hay algunos tratan de llamar con vestimenta, otros tratan de llamar con... Los políticos, por ejemplo, quieren cámaras de televisión. Entonces, nosotros no estamos para llamar la atención a la gente, sino para empezar a vivir una vida de buscar el bien, el bienestar
de las demás personas. Entonces, Dios no quiere que busquemos la aprobación de la gente, sino de Él. Aparte de esto, el Señor nos enseña, por ejemplo, por medio de una parábola, la parábola del buen samaritano. Muchos hemos escuchado, leído esa parábola, pero hay un versículo que dice en esta parábola, en Lucas capítulo 10, versículo 34, y acercándose le vendó sus heridas, el samaritano. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ahora, aquí el término cuidar es hacerse cargo de. De eso hablaba hace un momento, por ejemplo, de cuando tienes un niño, cuando tienes una esposa, cuando tienes un trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a hacernos cargo de. Y este hombre le prestó atención a esta persona, no le dijo simplemente, oye, ¿te caíste? ¿Cómo te caíste? Y se tomó un selfie. No, sino este hombre literalmente bajó de su acémila, sacó las cosas que tenía, porque se preocupó por esta persona para que esta persona esté mejor. Y entonces, y como Jesús lo hizo con una parábola a un fariseo, a un escriba, y le hace la pregunta después al escriba, le dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que hizo este hombre en esta parábola es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros a otras personas también. Y por eso solamente es cuando yo tengo ese interés de cuidar, hacerme cargo de, entonces le prestaré atención, pondré de la mía, haré mi esfuerzo, le daré mi tiempo para ayudar a alguien. Y eso es lo que está esperando a veces en casa la mamá, eso es lo que está esperando la esposa, eso es lo que está esperando el hijo, eso es lo que está esperando a veces el hermano, a veces el sobrino. Y como varones que somos, necesitamos aprender este valor del cuidado. Ahora, no solamente Dios dice, no busques la aprobación de la gente, ten cuidado en eso. No solamente nos dice, tú necesitas mostrar amor al prójimo, pero también Dios nos dice, tú debes ponerle especial atención en sanar las relaciones que tienes con una persona, que puede ser tu hermano, o tu hermana, o tu esposo, o tu hijo. Tener buenas relaciones, sanar las relaciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en Lucas 17:3 dice, tened cuidado, dice el Señor otra vez. Aquí tener cuidado es dar oído, prestar atención. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Qué significa eso? Hacerle ver que se ha equivocado. Y si se arrepiente, perdónalo. No le dice grítalo, no le dice revuélcalo, no le dice expúlsalo. Dice reprender significa hacerle ver su error. Pero eso no te va a escuchar si tú no le hablas con amor, con atención, con delicadeza, como haciendo un bien. Si tú le hablas así, entonces te va a entender y te va a decir, lo siento hermano, o papá, o tío, perdona. Y si se arrepiente, perdona. Perdonar es alejar de nuestra vista la ofensa. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y la única manera que podremos practicar esto es cuando nosotros tenemos esa actitud de prevenir, de buscar el bien, de hacer algo para que la otra persona mejore. Y entonces, si yo estoy atento, por ejemplo, a que un hermano, un familiar o un amigo hace algo
se equivoca, falla o me ofende, y yo lo hago entender que me ha ofendido y me dice perdona, lo perdono, entonces nuevamente las relaciones se sanan. Hay muchas relaciones, por ejemplo, que están rotas entre los hombres, en las familias. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacer ver su error. ¿Por qué? Porque gritan, porque hablan fuerte o simplemente se enojan, se resienten y no son capaces tampoco de perdonar. Ahora, Dios para esto nos pide, por ejemplo, evaluar nuestra conducta. Si queremos practicar el valor del cuidado, necesitamos evaluar nuestra conducta. Y voy a citarles algunos textos bíblicos. Por ejemplo, una de ellas dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Está hablando de creyentes, por ejemplo. Dice, la manera como tú te conduces, la manera como tú comienzas a vivir tu espiritualidad. Entonces, eso puede ser de tropiezo para alguien que está empezando. Puede esa persona pensar que así se cree en Dios, así se vive para el Señor. Y eso simplemente es una piedra de tropiezo que no le va a ayudar a crecer espiritualmente. Por eso hay que tener cuidado. Ahí están las señales de indicación, de caución, tener cuidado al caminar. Entonces, piso resbaladizo a veces está en algún lugar y uno a veces si no hace caso termina afectándose, cayéndose. Dos, dice, Pablo dice hablando a los corintios, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nunca puedes tú estar seguro, yo estoy muy bien, yo no me equivoco, yo no cometo errores. No, Pablo dice, eso es orgullo. Lo que tú necesitas es tener una conducta de humildad, una disposición de querer seguir aprendiendo cada día para que de esa manera tú puedas seguir avanzando. Otro texto que dice Pablo, por ejemplo, hablando de los Efesios, dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Así es. Entonces, el cuidado es la actitud preventiva, la actitud reflexiva, la actitud que busca la mejora, que busca la tranquilidad cada momento. Por eso, mis amados hermanos, eso es lo que nos hace falta a nosotros, ser más cuidadoso en lo que hacemos, más cuidadoso en lo que hablamos, más cuidadoso en cómo manejamos nuestras relaciones en la familia o en las amistades, tener un poquito más de cuidado. Y para ser cuidadoso necesitamos usar la cabeza porque tiene que ver con reflexión, con pensar. ¿Cómo puedo yo evitar? ¿Cómo puedo yo actuar mejor? Y tomarse un tiempo para pensar, eso es bueno. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, una de las cosas que aquí Pablo le pide a Timoteo y a nosotros también nos pide ser consecuentes entre lo que somos y lo que enseñamos o lo que hablamos. Ahí está el secreto, en que nosotros podamos ser consecuentes. Si yo digo esto, debo vivir de esa manera. Y la única manera que yo puedo lograr eso es, por ejemplo, vigilándome a mí mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho muchas cosas en casa, pero no hemos podido avanzar, no hemos podido cumplir? Y eso no ha ayudado para nuestro testimonio. Entonces, dice aquí, si te cuidas tú mismo y cuidas de lo que estás hablando, enseñando,
y perseveras en ello, entonces muchos te van a ver a ti y van a seguir tu ejemplo. En este caso de la salvación, tú te salvas y por la manera como han aprendido, otros también se van a salvar. En otras palabras, diciendo, mira, tú vas a estar feliz y otros también van a aprender a ser feliz por la manera como tú estás viviendo. En estos días de pandemia, por ejemplo, cuando uno mira estas barras de Excel, hablan, por ejemplo, de una data, por ejemplo, de cómo es que la primera ola que le llaman, entonces empezó a avanzar. Y el pico más alto es, creo que 12.235 pruebas, dicen, casos positivos. Pero ahora cuando han hecho, en la segunda ola están haciendo más pruebas moleculares y aparecen más casos, por ejemplo, ¿no? Entonces como que se dispara. Entonces se dispara y eso como que asusta. Ahora, si en mayo o junio hubieran hecho la cantidad de pruebas moleculares como deberían hacerlo, esas barras de anteriores estuvieran recontra alto, como un edificio de 200 pisos. Pero como todo salía negativo por las pruebas rápidas, entonces parecía que había pocos contagios. Había un montón. ¿Ya? Entonces, ahora con las pruebas moleculares sale más. ¿Y qué nos dice la palabra, por ejemplo? Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Pero aquí está, cuidado. ¿Qué significa? Alerta. Presten atención. No os alarméis. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mis hermanos, nos están hablando que ya no hay camas, que ya no hay no hay médicos y entonces como que nos presenta un cuadro apocalíptico. Cuando uno se tranquiliza y mira la palabra del Señor, Dios dice, cuidado, no te alarmes, no te desesperes, no te preocupes. Esto va a suceder, pero no es el fin. Y si no es el fin, entonces todavía hay una esperanza para seguir viviendo. Por eso, mis queridos hermanos, quería animarles con este último versículo. Y ahí en Mateo 24 habla de enfermedades, todo esto, pero simplemente quería decirles, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Muy bien, ¿cómo aplicar el cuidado, por ejemplo, en nuestra vida, en nuestra familia? Uno, como seres humanos, le dije al inicio, somos parte de una cultura de la poca prevención. Todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, pero todos primero nos lamentamos y después hacemos la prevención. Entonces, debemos considerar cortar las malas influencias. Las personas con quienes nos relacionamos, con quienes nos reunimos, si hay algunas personas que tú entiendes que no es buena influencia para ti como persona, no te va a ayudar, mejor es que vayas cortando esas relaciones. Dos, debo evitar participar de las reuniones que afectan mi espiritualidad. Si tú eres un creyente, tú eres un cristiano, quieres tú conocer más al Señor, entonces hay reuniones que no te van a ayudar en nada a mejorar tu espiritualidad, más bien te lo van a debilitar. Entonces tú puedes evitar, porque hay maneras de poder decir no, hay maneras de poder evitar participar de ciertas reuniones. No estoy diciendo que uno tiene que irse a convertirse en un monje e irse a un convento o una montaña y alejarse. No, simplemente hay maneras de que uno pueda evitar. Así es. Tercero, debo tener criterio aún para vestirme. Por ejemplo, la moda siempre está sacando cosas, ¿no?
Y tú por querer estar a la moda, a veces hasta puedes estar poniéndote una ropa, que eso puede generar dos cosas. A que la gente hable de ti o a que tú estés marcando una pauta para otros para que comiencen a imitarte. Entonces, tienes que tener criterio para vestirte, tanto para hombres como para mujeres. Dos, cuatro, debo evaluar mi vocabulario que uso con mis amigos. El vocabulario que uso a veces en casa no es lo mismo que uso con mis amigos. Y yo debo evaluar qué vocabulario estoy usando en mi trabajo con mis amigos. Ahora que estás haciendo un trabajo remoto en la mayoría, entonces algunos ya están saliendo, pero ¿qué vocabulario usas? Entonces es bueno ir corrigiendo eso. Se puede corregir, se puede cambiar. Por ejemplo, antes de tal vez has aprendido muchas lisuras y puedes decirle, Señor, yo quiero sacar de mi lengua esas lisuras que he aprendido porque eso no es bueno, no es grato delante de ti, se puede mejorar. Entonces, y de esa manera vas a tener cuidado en tu expresión. 5, debo preocuparme por darle mantenimiento a las cosas de la casa. Eso también es parte del cuidado. Por ejemplo, si la licuadora o la lavadora o no sé si la plancha o la frigider o no sé, cualquier, o la bicicleta. Hay cosas que están en la casa, pero a veces decimos no tengo tiempo. Pero esas cosas es necesario, es útil a veces para la esposa, es útil para el hijo. Y uno debe ponerle atención para dar mantenimiento a esas cosas, para que así de esa manera puedan decir gracias por hacer esto. Así es. Debo disciplinarme en mis chequeos médicos, por ejemplo. Esa es parte del cuidado. A veces decimos, oye, ¿has ido al médico? Oh, no, no, no he ido todavía. ¿Y cuándo vas a ir? Ya, cuando tengo un poquito de tiempo voy a ir. Y a veces cuando ya va al médico, el médico le dice, sospecho que tienes, que hay algo raro aquí. En ese momento se le nubla el cielo, se le dispara la presión y comienza ahora recién a preocuparse. Por eso alguien dijo, algunos gastan su salud para ganar dinero y después gastan su dinero para recuperar su salud. Y eso pasa con muchas personas. No es malo hacerse su cronograma de pasar sus chequeos médicos, porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo que ha sido afectado por el pecado ha afectado el medio ambiente, el clima, los alimentos, todo. Entonces, de algo vamos a sufrir. Uno de la vista, otro del corazón, otro del hígado, otro del riñón. Entonces, un chequeo médico, eso va a ayudar a que tú puedas hasta alimentarte diferente. Debo respetar, por ejemplo, las señales de tránsito y las señales de mi área de trabajo. Así es. A veces, si manejamos, estamos apurados, entonces está en amarillo y como está en amarillo, todavía podemos meterle el acelerador y como el carro corre, entonces queremos ganarle. Parecemos esos taxistas o esas combis. Nosotros tenemos que aprender a manejar responsablemente. Eso es parte del cuidado. Y en el área de trabajo, por ejemplo, dice no pasar por aquí, peligro o alto voltaje. Entonces, todas esas cosas necesitamos ponerle atención. Y por último, debo evitar los lugares de peligro y advertir a otros. De esa manera, entonces, el valor del cuidado ya se está haciendo parte de mi vida y yo comienzo ahora a ser una persona que se comienza a disciplinar y comienza a pensar en los demás, comienza a pensar en Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, quería compartir esto con ustedes en esta noche.